brave to glow in the dark. Bueno, Raquel, en el pasado vídeo vimos claves, bueno, por un lado, todo lo que influía en la voz a la hora de utilizarla como instrumento, ¿no? Y en la expresión que tenía que ver, pues, todo el tema emocional, un montón de cositas a trabajar. Y empezamos a ver aspectos muy importantes a trabajar, como pueden ser, por ejemplo, la respiración, que ahí hay todo un mundo, ¿verdad? Pero son cositas que hay ahí para Sí, trabajar. sí. Nos hiciste algunos ejercicios que estaban muy bien y que no se cogen en una Ujú. semana, que son para ir practicando. Al principio Sí. cuesta integrarlos. Y luego también nos hablaste un poquito de la tensión. Entonces, y de cómo manejar eso. Vale. Yo te he escuchado a ti decirme muchas veces cómo a la hora de cantar visualizas, ¿no? La nota antes, te he escuchado en ocasiones. Y también me has explicado muchas veces cómo funciona, pues, fisiológicamente el cuerpo Ujú. mientras emite sonido. Y esto siempre me ha parecido muy interesante. Creo que que estamos acostumbrados a emitir sonidos sin ver lo que está sucediendo, pero seguramente el mero hecho de visualizar lo que pasa ahí nos ayude en el Sí. proceso. Sí. Cuéntanos un poquito sobre esto, incluso si tienes algunos de los ejercicios que habitualmente utilizas para desarrollar esto, pues igual Ujú. estaría bien que propusieses alguno. Sí, normalmente, vamos a ver, ayuda muchísimo. El Ujú, tema de ver y visualizar, es decir, yo, por ejemplo, fíjate que la vez que fui más consciente de cómo era mi aparato fonador ujú, fue cuando me miraron con luz estroboscópica, que mm, dije, ahí están las cuerdas vocales, cómo funciona. Pues sí, lo puedes ver en vídeo, pero, jolín, ver las tuyas propias y ujú, lo ves en la cámara, en la pantalla y dices, "Uf, impresiona, ¿no?". ujú, Y bueno, yo creo que es muy importante saber el funcionamiento, porque también es cierto que hay gente a la que no le puedes entrar desde el mismo punto. Es ujú, decir, hay gente que necesita esa visión. Hay personas que no, que lo cogen más sensitivamente o tienen ujú, más intuición para ello, pero hay personas que realmente necesitan saber. Yo, de hecho, para algunas cosas muy concretas, necesito saberlo. ujú. Ayuda. Y efectivamente. Ujú, Y bueno, pues yo creo que lo básico que hay que saber es que todo esto, con lo que cantamos, nosotros cantamos con todo el cuerpo. ujú, Es decir, hay gente que se centra aquí, bueno, pues aquí esto no, esto es justo la parte que no tiene que tener ujú, ningún sobreesfuerzo, ¿no? Tampoco en la respiración, es decir, la respiración siempre se ha tenido como algo muy, y aprieta por aquí, y aprieta por allá, y al final vas generando tensión o infla en exceso. Inflar en exceso es algo que nos va a provocar tensión aquí, aunque parezca ujú, una tontería, pero si tú haces una inspiración con la parte inferior ujú, pulmonar, tú notas que si inspiras mucho, 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 la tensión va aquí, ujú, ¿vale? Y un exceso de aire lo que nos va a provocar es que luego se nos descontrole absolutamente todo, ujú. ¿vale? Vale. ¿Nos cuentas algún ejercicio o nos cuentas un poquito, nos describes todo ese, ¿cómo lo has llamado? ¿Sistema fonador? Sí, ¿Aparato bueno, el fonador? aparato fonador, ¿Cómo se ¿no? Que dice técnicamente? ¿Cómo sí, se yo creo dirá? que, bueno, cada uno lo llamará, yo lo llamo el instrumento, Venga, mi pues instrumento, ¿no? Claro, nos hablas un poquito de tu sí, instrumento bueno, y cómo podemos aprender a ver o sentir un poquito todo eso para aplicarlo al canto. sí. Nuestro aparato fonador es un conjunto de órganos del cuerpo humano que se encarga de generar y ampliar el sonido que se produce al hablar. Está formado por tres partes. La primera sería la parte respiratoria, que está formada por los pulmones y el torso, y es la parte que controla el volumen y la intensidad. La segunda parte, o la parte vibradora o del tono, es aquella que está compuesta por la laringe y los pliegues vocales verdaderos. Ya veremos más adelante la diferencia entre pliegues verdaderos o falsos, que son lo que comúnmente llamamos cuerdas vocales. Esta parte afecta a la elasticidad, al tono y a los armónicos, al volumen y la intensidad y a la claridad del tono. La tercera parte, o parte resonadora, es lo que podríamos llamar nuestra caja de resonancia, y está compuesta por el tracto vocal,
que son dientes, labios, lengua, paladar y velo del paladar y tracto nasal. Se encarga de administrar el balance entre agudos y graves, el volumen, las vocales y consonantes, y también de gestionar la concentración de la mayor parte de energía que se produce en un sonido. Una parte importante que tampoco debemos olvidar es que el correcto funcionamiento del aparato fonador lo controla el sistema nervioso central. Y además es muy importante la coordinación entre todas estas partes, ya que el mal funcionamiento de una de ellas puede llevar a que las demás sean arrastradas a un mal hábito, que podría traducirse en tensión o lesiones. De ahí la importancia de la técnica vocal. Para respirar y localizar nuestra respiración, es importante siempre mantener una postura correcta. Acordaos de que en el vídeo anterior dijimos que debía ser recta, pero no tensa, con los hombros relajados, las rodillas semiflexionadas y con una separación de las piernas a la altura de las caderas, lo que nos permitirá tener un mayor equilibrio y poder distribuir bien el peso de todo el cuerpo y sentirnos anclados en el suelo. Además, esto nos permitirá estar en una postura de inspiración. La parte inferior de la caja torácica estará siempre abierta y preparada para recibir la inspiración de manera más natural, y nos restará además muchas tensiones al comenzar a cantar. Es fundamental entender que no debemos forzar la entrada de mucha cantidad de aire, aunque pensemos que así aguantaremos más. Eso no es cierto, y genera multitud de tensiones que después afectan al modo en que cantamos. Procuraremos inspirar hasta un punto en el que nos hayamos provisto de aire y nos sintamos cómodos, que es la forma natural en la que suele suceder. La única diferencia es que nosotros al cantar lo que pretendemos es controlar la salida de aire, es decir, nosotros jugaremos con la expiración, con la optimización de la salida del aire. Para notar que nuestra respiración no es superficial, nos pondremos delante de un espejo y nos fijaremos en si suben y bajan nuestros hombros, de forma muy evidente. Si es así, no estamos respirando de una forma correcta. Y es por eso que mantendremos la postura correcta para hacer que la respiración sea lo más natural posible. De hecho, si hacemos una prueba entre la mala postura y la correcta, vamos a ver la diferencia en la voz. Otro ejercicio que nos podría valer también muy bien para trabajar la respiración sería con una S y una vocal después, seguida de una vocal. Es decir, tomamos aire relajadamente, como hemos hecho en el ejercicio anterior. Sa, se, si, so, su. Y así vamos testeando un poquito, probando y notando sensaciones. Y ahora os voy a enseñar un ejercicio que me parece de lo más completo, porque trabajamos a la de respiración y además hacemos un calentamiento vocal muy suavecito para antes de cantar. O incluso puede valer para cuando tenemos fatiga vocal. También es bastante curioso este ejercicio. Se trata de una botellita de plástico que puede ser de cristal, pero yo tengo de plástico porque ya me compré una botella y pues por reciclarla la puedo seguir usando muchísimo tiempo. Y un tubito de estas características, un tubo flexible, ¿vale? Que lo podéis comprar, yo creo que en los chinos los venden, yo lo compro en la ferretería, que se llama tubo de nivel, ¿vale? Y es un tubo plástico transparente y flexible que tiene diferentes diámetros. Entonces, lo ideal pues es de 8 a 10 centímetros de diámetro y unos 30 centímetros de largo. Lo que hacemos es lo siguiente. Metemos la pajita, el tubo, dentro del agua, no más de 2 centímetros. Más o menos de agua, un poquito menos de la mitad, o la mitad, da igual, pero el caso es que no metamos
el tubo más de 2 centímetros, porque si no nos crea una presión un poquito más grande y de lo que se trata es de que relajemos. Y vamos a soplar. Volvemos a inspirar. Fácil, ¿verdad? Bueno, pues ahora lo que nos va a ayudar a relajar también a la vez las cuerdas vocales va a ser hacerlo con sonido. Es decir, nos puede ayudar mucho el hacer como sirenas. Cogemos aire otra vez. Y así unas cuantas veces. Otra cosa que podemos hacer también es escalas en el piano. Os voy a dejar aquí una ya grabada en el vídeo para que podáis trabajarlo en casa sin ninguna dificultad. Sería... Vamos a ver. Recordad que no siempre, es decir, voy a poner notas muy bajas y notas mucho más altas. Entonces vosotros tenéis que encontrar... digamos, en el lugar en el que estéis más a gusto a nivel vocal, que no os sintáis forzar, es decir, este ejercicio es para relajar y para trabajar la respiración. Entonces de lo que se trata es de que os coloquéis en un sonido que os quede cómodo y que no sintáis tensión. No se trata de llegar a tonos muy altos ni a tonos muy bajos. Bueno, pues como veis este ejercicio es bastante fácil y de verdad que es muy fácil conseguir estos materiales. Es un ejercicio de verdad todoterreno, ya no solo para calentar las cuerdas vocales y que podamos ir elongando un poquito, sino además para el tema de la respiración es un ejercicio que tranquiliza bastante. Bueno, oye, visualizando todo lo que sucede, como que parece que está todo más colocadito en la mente y es más fácil realmente, oye, visualizar ayuda. Según lo ibas haciendo, yo iba conectando y me ha parecido muy interesante. Bueno, la técnica es importante ir desarrollándola, pero yo ahora te voy a hacer una pregunta como cantante ansioso, de estos que queremos cantar ya y rápido y pasármelo bien. Entonces, también me hace gracia porque esto me pasa en las clases, ¿no? Que a todos nos gustaría ya tocar muy deprisa, hacer muchos redobles, pero todo tiene un proceso. Pero bueno, ¿cómo podemos encontrar ese punto medio? En saber que vamos desarrollando la técnica, que esto es un proceso
para tomárselo con calma, ir sin prisa pero sin pausa avanzando, pero a la vez no estar solo en la técnica, también conectar con ese disfrute, ¿no? Y que la música sea algo agradable, Claro. que vivimos no como un proceso técnico, sino como algo, como un juego. ¿Qué me cuentas de esto? Te cuento que es, aunque parezca algo complicado, es muy fácil. Y sí que es verdad que en las primeras clases yo lo que intento es que la gente tenga claro cuál es la postura, cuál es la respiración más adecuada, que siempre va a venir siendo lo más natural posible, pero sobre todo al final y el trabajo vocal, ¿no? Pues, de ir pasando por diferentes escalas, notas o trabajando cosas específicas. Y todo eso al final puedes aplicarlo a una canción. Es decir, tú buscas una canción que te guste y que esté más o menos en tu rango de... Vamos, luego todo eso hay que adaptarlo, claro, los tonos hay que adaptarlos. Y bueno, se puede adaptar la canción a la persona que la está cantando y ahí ir aplicando todo lo que se va aprendiendo, claro. O sea que es interesante también trabajar sobre las canciones que nos Sí, gustan, ¿no? aunque no se trabaje la canción entera, pero tú en una sola estrofa puedes ir trabajando ya postura, respiración, entonación. Es decir, ya puedes ir teniendo una idea de si la persona tiene buen oído o no, porque eso ya sería una cosa ajena y distinta, ¿no? Pero sí vas teniendo mucho concepto, te va dando mucha información de cómo la persona va integrando todo eso. Y además a la persona le ayuda mucho a integrarlo a través de la experiencia, porque yo considero, y esto sí que es, para mí ha sido una cosa, es así en todo. Si no lo experimentas, no terminas de integrarlo en condiciones. Entonces creo que hacer una canción y ir integrando todos esos ejercicios y todas esas actividades, pues al final hace que lo puedas integrar y que yo, por ejemplo, o cualquier profesor pueda verlo de una manera in situ, es decir, está ocurriendo esto, porque en la canción sucede esto. Genial, genial. Bueno, pues muchas cosas muy interesantes ¿Tienes hueco ¿Me haces un huequito para Sí, tomar clases de canto? claro. Bueno, yo he estado tú lo sabes, con parálisis de laringe, he estado 5 meses sin voz y... ¿Pero de cuerda o sea, parálisis Bueno, cordal? pues es un nervio, el nervio recurrente que inerva toda una musculatura de la laringe y de repente pues hay una cuerda que no se mueve porque toda esa musculatura está... Y entonces Sí, hablaba así ya te he oído. y he ido recuperando y estoy contentísimo, es una gozada porque la verdad estaba en el punto que decía, pues no voy a volver a cantar por lo que me gusta. Y estoy muy contento, o sea que nada, ahora que me siento un poquito mejor te voy a pedir que me hagas un huequete por ahí para Genial. darme clases. Oye, si alguien te quiere localizar, quiere contactar contigo para recibir clases contigo, ¿por qué medio te localizan? Podría ser, por ejemplo, a través de Instagram, en el perfil Raquel Molina 79. Y en Facebook estoy como Raquel Molina Raco. Ese es el nombre del perfil. Raquel Molina Raco. Raco con K. Yo siempre te he llamado Raco. Ya, sí. ¿Tienes un disco? Un disco muy bonito. Sí. ¿Me quieres contar algo de tu disco? Cuéntame un poquito. Uf, te podía ¿Me puedes contar. contar? Sí, fue un proceso, fue todo un proceso porque también se dio que años antes tuve un problema serio con la ansiedad y eso hizo que perdiera gradualmente la voz hasta que he ido recuperando después de diferentes terapias y demás. Y sobre todo eran por el tema de que no encontraban nada físico, es decir, no había nada físico. Así que ha habido como una, digamos, reeducación. Y dentro de esa reeducación, pues con todo esto que tenemos los músicos siempre de ser tan exigentes con nosotros mismos y querer hacerlo todo tan bien, yo dije, pues mira, ahora estando en este estado, creo que es el momento ideal para hacer un disco, unas canciones en las que me pueda exigir lo que yo pueda dar. Es decir, no exigirme siempre al 150% como estoy haciendo, sino querer mi voz, abrazar mi voz y con lo que tengo hacer algo realmente bonito. Y la verdad es que para mí fue un proceso y fue un baño de volver a encontrarme con la voz. Se ve en el disco que tampoco hay nada a nivel vocal súper complejo ni tal, y de hecho quise hacerlo así porque quise enfrentarme a hacer algo realmente
fácil para mí y algo sencillo, sin tener que presionarme ni poner nada más de... Vamos. Qué bueno. Sí, entonces, bueno, disfrutando, ¿no? Lo que hablamos muchas veces. Disfrutando. Pues... Yo sé todos los registros que tocas, he tocado contigo en proyectos muy distintos, ¿no? Y de repente te he visto cantando funky que alucinas, te he visto cantando jazz, te he visto cantando flamenco, te he visto cantando blues, soul, de todo. Y haciéndolo todo muy bien. Claro, yo sé que siempre has llevado la voz a límites en la ejecución muy potentes y muy exigentes, ¿no? Y esa otra visión que planteas, ¿no? De hacer, oye, vamos a hacer música con amabilidad, ¿no? Sin exigirnos y pasándolo bien. Bueno, qué bien, qué bien. ¿Tu disco, dónde lo puede escuchar la gente? Pues mira, la gente lo puede escuchar prácticamente en cualquier plataforma digital, pero bueno, pues está en YouTube y está en Spotify, como Raquel Molina, y lo pueden encontrar ahí, sin ningún problema. Es un disco de 6 canciones. ¿Cómo se llama? Dance the Life, bailar la vida. Bien. Sí, bueno, es como un poco, tiene que ver con el fluir, ¿no? Las canciones están escritas en inglés, pero sí que es verdad que para el que no entienda muy bien inglés o lo que sea, pues ahí yo creo que están ya todas las canciones, tienen vídeo en YouTube en la que está traducida la canción Qué bueno. en los comentarios, así que bueno. Qué bueno. Pero sí, habla un poco de todo este tránsito, ¿no? De perder el miedo, de ya no prestes tanta atención a la evaluación negativa, céntrate más en lo que puedes y no en lo que no puedes hacer, y bueno, todo este tipo de cosas. Cómo se va integrando en tu trabajo, ¿no? Y en ese disco materializado, pues todo lo que vas aprendiendo a lo largo del tiempo. Vale, te voy a hacer una pregunta más. Bueno, te has formado como musicoterapeuta en paralelo a lo que es como tu desarrollo como más artístico, todo partiendo casi del mismo eje vertebral, ¿no? Que es esa pasión por la música. Y por otra parte, de tu gusto también por acompañar procesos a que otros, pues, como tú has dicho, en ese momento de ansiedad, ¿qué tal? Yo también he pasado mis momentos de quiebre, ya que más que menos ya vamos teniendo unos años, un recorrido y hemos pasado momentos difíciles. Surge como ese anhelo de cuando alguien lo pasa mal, pues poder acompañar, ¿no? Y bueno, como tú me has comentado, con la musicoterapia se encuentra también una vía para desarrollar, ¿no? Esa faceta también vocacional de ayuda. Sí. Cuéntame un poco. Bueno, pues la verdad es que yo llegué a un momento en el que vi, pues a raíz de toda esa experiencia también, que la autoexigencia excesiva tampoco era una cosa, no llegaba a ningún lado. Es decir, yo necesitaba que para mí la música fuera algo más que ir a tocar a un sitio y que te vean y que te digan, qué bien, qué bonito. Está muy bien porque tú sabes que llegas a un sitio y hay gente que lleva fastidiada toda la semana currando y llega allí, se lo pasa genial en un concierto y está muy bien, pero a mí me hacía falta llegar más, es decir, necesitaba darle otro sentido, necesitaba darle otra vuelta de tuerca y entonces, pues bueno, se cruzó el tema de la musicoterapia y claro, es que es otro, para mí ha sido abrir otro ventanal gigante, claro, a ese nivel. Es decir, poder ayudar a la gente a través de la música, a través de la voz, porque yo sí que mi trabajo siempre lo quiero centrar mucho en la voz. Me parece algo muy potente, porque me parece algo que sí que es verdad que la gente no es muy dada a tocar. El tema de la voz está como muy escondidito a veces. Claro, te tienes que sentir cómodo con ese medio. Sí. Y entonces, pues bueno, la verdad es que ha sido procesos, pues acompañar... No sé, fíjate, mis prácticas fueron en una residencia de adultos con diversidad funcional, que fue maravilloso, y en cuidados paliativos en un hospital. Entonces, bueno, son cosas muy potentes. Tienes ahí vivencias bastante potentes y entonces, claro, tu concepto de ya no solo de la música y del cantar, sino de cómo afrontas después tus clases y cómo... es decir, cómo enseñas o cómo le vuelcas el conocimiento de tu experiencia, porque al final es tu propia experiencia, ya no se trata solo de volcar contenidos teóricos, ¿no? Se trata de volcar una experiencia y entonces hay que, claro, ves que hay que hacerlo con mucho cariño, porque ya no solo ves al alumno, ves a la persona, ves a quien tienes delante. O sea que sí, ha cambiado mucho la visión.
interesante. Bueno, ¿te apetece que nos despidamos tocando un temita? Venga. Venga, pues vamos a dedicar un temita a nuestra familia de oyentes. Genial. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water, and I think of all the things what you do. In my head I paint a picture. Since I've come home, well, my body's feeling bad, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come over? Stop making a fool out of me. So why don't you come over, Valerie? Valerie. Oh, Valerie. Valerie. Bet you I'll be going to jail. Put your hands up for sale. Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch your tail. Hope you find the right man who'll fix it for you. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair, and now you be activating up your spine. You were dodging all your time. Now you're so easy. Since I've come home, well, my body's feeling mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come over? Stop making a fool out of me. So why don't you come over, Valerie? Valerie. Oh, Valerie. Valerie. Why don't you come over, Valerie? Bueno, Raquel, oye, qué lujazo la cantidad de cositas que nos has contado. Y qué bien, cómo me ha gustado el reencuentro. Bueno, No nos podemos dar un abrazo, me quedo con las ganas porque estamos en plena pandemia, Sí. pero ¿sabéis que también se puede uno dar abrazos con la mirada? Esto hay que empezar a entrenarlo porque esto es la nueva tendencia. ¿Nos abrazamos? Venga. Venga, va. Bueno, un placer. To glow in the dark. Pray to be the flower you think you are. Time goes by, you know it's true. What will we have when all is ends? Always pray to be a light in others' dark path. Pray, take out of what you have inside.